vamos a volver a la clase 2. Ya vamos a hacer la cortita entonces. ¿De qué hora terminamos? ¿No? Son las 4. Ya, entonces en media hora vamos a ver todo eso. Y auxiliación de material. Durante esta parte vamos a ver la última parte, vamos a ver la última. Vamos, quedamos aquí en la historia, en esta parte de nuestro diagrama quedamos, ¿ya? Cuando nosotros decidimos si usamos levadura o no usamos levadura, ¿ya? Y estamos mirando el medio y si vemos concentración de oxígeno o no vemos concentración de oxígeno, ¿ya? Ya vimos qué pasaba cuando nosotros veíamos poquito oxígeno. Imaginémonos que esto, ¿ya? Esto azul es la concentración de oxígeno. Si nosotros tenemos menos oxígeno, vamos a trabajar con lactato. Tenemos más oxígeno, vamos a trabajar con este otro medio, ¿ya? No sé, pues, hay gente que trabaja en condiciones de bajo oxígeno, en las condiciones de alta altura, por ejemplo, no sé, pues, este era un problema súper común cuando las cámaras de aire no eran presurizadas. Cuando tú estabas en un avión que no era presurizado, ¿cachai? Cuando un avión que sea presurizado, cree que las concentraciones de oxígeno son iguales dentro de la cabina, igual que como lo era el suelo. ¿Cachai? Entonces, si tú subías a 3000 metros, ¿cachai? Con mismo 1000 metros que suban, ¿cachai? Las concentraciones de oxígeno se ven afectadas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es utilizar asistencia de oxígeno. Pero cuando no había asistencia de oxígeno, tu cerebro empezaba a funcionar en condiciones anaeróbicas y empezaba a producir lactato. Y ahí empezaba a fallar. ¿Cachai? Tu cerebro empezaba a fallar. Entonces, gracias a la generación, no sé, pues, de sistemas de presurización, nosotros podemos trabajar en alto nivel de altura con presiones parciales de oxígeno más o menos estables. ¿Ya? Entonces, partamos de la mitocondria. ¿Quién se acuerda de la mitocondria? La mitocondria tiene material genético. Muy bien, Alejandra, es la alumna estrella. ¿Qué puedo decir? ¿Cachai? La mitocondria. Yo no me acuerdo. Lo único que se acuerda. La mitocondria es un organelo. Como muy bien dijo Alejandra, este organelo apareció producto de la endocitosis, ya, de un proceso endosimbionte. ¿Y qué implica un proceso endosimbionte? ¿Qué significaba un proceso endosimbionte, Vero? Supongamos. Sí, a ver. En la mochila tengo verde. ¿En serio, bro? Plumón, perdón. Claro, vamos a verlo en otra dimensión. Claro. Sacar verde. Entonces, aquí tengo verde. El proceso endosimbionte implicó que nosotros teníamos una bacteria, o un organelo que estaba ahí, ¿ya? Y que esta célula, a través de un proceso, fue capaz de captarla, ¿ya? De meterla dentro del sistema. De la invaginación, exacto. Bien. Y esto implicó, se dan cuenta, la generación de dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Es decir, tenemos un organelo que tiene varios compartimentos. ¿Se entiende? Vamos a tener un compartimento externo, un compartimento externo o un compartimento interno. ¿Ya? O membrana, dejémoslo esto como membrana interna. Una membrana interna, una membrana externa. ¿Ya? Un espacio intermembrana. Espacio intermembrana, ¿ya? Y una matriz mitocondrial. ¿Ya? Y una matriz mitocondrial. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Entendí? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, acá vemos justamente que la membrana tiene ADN y aparte tiene ribosomas y estructuras adheridas a la membrana interna. ¿Ya? A la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Lo que estamos viendo aquí abajo justamente son dos micrografías o fotografías de microscopía electrónica, ¿cierto? ¿Se acuerdan de microscopía electrónica? Sí. ¿Qué tipo de foto es esta? Barrido, muy bien. ¿Y esta otra, chicas? ¿No?
¿No te acuerdas? ¿Electrónico de qué tipo? ¿Vero? De transferencia. Muy bien. Muy bien. Ya bueno, ahí. Y vamos a hacerlo rapidito. Entonces, atención. Entonces, ya vimos esta parte de acá, ¿cierto? Vimos la glicólisis, etc. Pero ahora vamos a ver el paso ya para la respiración. Y uno de los primeros pasos de la respiración, nosotros lo vamos a definir, lo vamos a dividir en 3 pasos principales. ¿Ya? El primero es la formación de acetil-CoA. Nosotros nos quedamos en el piruvato. ¿Paso para la respiración? Para la respiración. Para que una célula pueda respirar, nosotros necesitamos 3 pasos. Lo vamos a resolver. El primero es la formación de acetil-CoA. Entonces estábamos en el piruvato, nos preguntamos el ácido de oxígeno, dijimos, y vamos a respirar. ¿Ya? Y el primer paso es transformar el piruvato en acetil-CoA. Y el acetil-CoA, si bien es una molécula así pequeñita, el grupo CoA es mucho más grande, es así más grande, ¿ya? Súper más grande, perdón, ¿sí? ¿Podría explicar eso de que antes del piruvato qué dice? ¿Ah? Antes de Respiración. ¿Cachai? Estamos en este punto en que nos preguntamos, tenemos piruvato y nos preguntamos, ¿tenemos oxígeno? ¿Sí? No. Si tenemos oxígeno, respiramos. Si no tenemos oxígeno, fermentamos. Cuando estamos fermentados, nos preguntamos, ¿somos una levadura? ¿Sí? No. ¿Si somos una levadura? ¿Somos tú? No. ¿Cachai? Entonces, ya, acetil-CoA. ¿Ya? Entonces, el piruvato, si se dan cuenta, miren aquí el piruvato, miren el piruvato. Es una molécula pequeñita y polar. ¿Qué les dice eso? Pequeñas y polares. ¿Qué pasa en la membrana plasmática? Pasan una membrana plasmática. Son súper permeables. Entonces el piruvato, fíjense, va a poder pasar la membrana mitocondrial y se va a alojar en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces el piruvato va a entra a la mitocondria, ¿ya? Y se va a transformar en acetil-CoA, ¿ya? Y el acetil-CoA es una molécula gigante, grande que aborta, gigante. Entonces se va a transformar en una molécula grande y polar. ¿Va a pasar? No. Muy bien. Se va a quedar atrapada en la matriz mitocondrial. ¿Se dan cuenta? ¿Va a pasar una molécula grande? A quedar atrapada. Pero es una molécula grande Cuando polar. adentro va a ser polar y adentro se va a transformar y no va a poder salir. Exacto. Yo la voy a transformar de una pequeña molécula pequeña polar en una molécula grande polar. Entonces ahí va a quedar atrapada. ¿Viste? ¿Y una molécula pequeña polar puede salir? Pequeña polar sí, puede migrar libremente entre un lado y otro. ¿Ya? Entonces, durante este paso que se realiza gracias al complejo de enzimas que se llama la piruvato deshidrogenasa complejo, que es la 1, 2 y 3, que lo vamos a ver por fortuna a ustedes, lo que nosotros hacemos es transformar nuevamente NAD más en NADH. ¿Ya? Y fíjense el delta G. ¿Es un delta G de qué tipo? Muy bien. Exotérmico. Un delta G negativo, relativamente grande, de una reacción exotérmica, que aparte implica la liberación de CO2. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pasito a pasito, siguen el carrito y vamos al segundo paso, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo de 8 reacciones sucesivas. A mí no me interesa que se lo aprendan de memoria, ¿ya? De partida. Me interesa que sepan la lógica de este asunto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Entonces, el acetil-CoA va a llegar al ciclo de Krebs.
¿no? Va a llegar al sitio y lo primero que va a hacer es desnudarse del CoA. Se va a sacar el CoA. ¿Ya? Y se va a transformar en citrato, por eso se le conoce como ciclo del ácido cítrico también. ¿Sí? O ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Se va a transformar en citrato, se va a deshidratar, se va a transformar en cisaconidato, a isocitrato, alfa-cetobuterato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato y nuevamente acetil-CoA. ¿Por qué? Se supone que ahí está el FAT H y el NAT H. Exacto. Que van como, por lo que recuerdo, todo mejor sigo. ¿Qué tienen de, entre comillas, mágico los ciclos? ¿Por qué son tan importantes los ciclos? ¿Por qué Se llegan al desplazamiento. ayudan al desplazamiento o Generan algo. generar algo? Formar reacción. Formar redes, ¿ya? Una de las grandes, vamos a utilizar una sigla. Lo que hizo más barato al auto, para que se fuera, fue el invento de Henry Ford. Henry Ford no inventó el auto. Lo que hizo fue inventar los procesos en serie. Un ciclo es la producción en serie de algunas moléculas. ¿Y cuáles moléculas? NAD, FAD y GTP. ¿Te das cuenta? Esto es como un molino. ¿Han hecho choclo alguna semita? Sí. Tenía el choclo, ¿cachai? Y lo voy echando en el molino y voy echando el choclo por arriba y va saliendo este asunto por abajo. Mientras tú te mantengas funcionando el ciclo y echándole sustrato al ciclo, tú vas a tener productos por el otro lado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de los ciclos, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos un ciclo donde, fíjense, vamos a seguirle la ruta a este carbono que entra con el CoA, ¿ya? Este era el carbono que va pintado de rojo y arriba, ¿ya? Va a llegar acá, se va a deshidratar, va marcado acá, marcado acá, marcado acá, marcado acá, y acá desaparece. Porque acá tenemos la pérdida de un grupo CO, ¿verdad? Y este carbono, que se consideraba como nuevo que venía entrando, se va a empezar a llamar viejo, ¿ya? CO, SA, CO, CH2, CO, este de acá. Va a ser este. Y cuando se le pegue uno nuevo, este que vamos a marcarlo como un rojo, ¿sí? Va a quedar acá. ¿Te das cuenta? Y luego, este va a quedar aquí, acá, acá, y ahí se va a ir. Le va a dar una vuelta ya al bolsillo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos un carbono que entra, le va a dar una vuelta, ¿cachai? Le va a dar una vuelta entera al ciclo, le va a dar una vuelta un poquito más y se va a ir. Pero el carbono nuevo va a quedar acá y después se transforma en el carbono viejo y va a mantener este asunto funcionando. ¿Cachai? Profe, de esto, ¿qué es lo importante que hay que aprender? Porque en realidad El ciclo, ¿por qué es importante el ciclo? ¿Por qué puede ser el ciclo? Porque estoy produciendo NAD y FAT continuamente, mientras tenga sustrato. Lo que hay que saber nomás. Claro, sí, pero igual eso es... Es que en Hay que realidad saber por qué. ¿Qué? no Pues, se entiende ¿cachai? nada. No se entiende porque no les voy a dar que se aprendan la reacción de memoria, pero esta parte igual es importante. ¿Pero qué puede preguntar sobre el ciclo? ¿Cuál es la importancia del ciclo? ¿Cuál es la importancia del ciclo? Formación de NAT. ¿Cuántos NAT se producen en el ciclo? NAT y FAT continuamente, eso es importante. Sí, ¿pero cuánto? Y GTP también. ¿Cuántos NAT produjo? 1, 1, 2, 3. ¿Cuántos FAT produjo? 1. ¿Cuántos GTP produjo? 1. Eso por cada vuelta. ¿Cuántas vueltas le da una molécula de carbono? 8, 3, no. 1 y 1/3. Un Entonces, por una molécula de sociedad toquente, voy a decir 1, 2, 3, 4, más 1. una vuelta y Más 2. Sí. Sí, de hecho le subí uno justamente donde se muestran pasos cómo se hacen las cosas.
Pero te das cuenta, eso también es importante, te puedo preguntar, ¿cuántos FAD o cuántos NAT se producen por molécula de piruvato en cada vuelta del ciclo? ¿En cada vuelta del ciclo cuántos? En una vuelta son tres Tres, pero nada más. H, un FAT-H y un GTP. Muy bien, Es por una, eso. ¿cierto? Eso. Sí, una vuelta y un tercio. En una vuelta en un tercio, eso si te preguntara cuántas moléculas de NAT o FAT se produce por carbono que entra al ciclo. Ahí sería. Por carbono. Por carbono que Ahí entra al sería un tercio. Claro. ¿Sabes? Claro. Si yo produzco por cada molécula de carbono, es decir, por cada acetil-CoA que entra, voy a dar la vuelta entera y le voy a dar hasta acá una vuelta más. Y ahí va a desaparecer. Un tercio. ¿Cachai? Entonces cuenta hasta dónde está O pintado. sea, son 6 5. Son 6. NAT H y eso. Sigamos. Profe, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 5. ¿qué era eso? Me perdí. ¿Cuántos NAT se producen por molécula de acetil-CoA que entra al ciclo? Ah, 5. son 5. 4, 5. Exacto. NAT nomás. Claro. ¿Cuántos FAT se van a producir? 1. Nada. ¿Cuántos GTP se van a producir por cada uno? 1. En una vuelta. Claro. ¿Cuántos se producen por vuelta? ¿Katy? Por vuelta tres. 3 ¿Ya? Eso voy a preguntar. De hecho, podría preguntar. ¿Ya estamos? ¿No te viste? ¿Me entendiste? Entonces, acetil-CoA. Y aquí vamos a resumirlo. Acetil-CoA, ciclo de Krebs. Vamos a escribirlo. Ciclo de Krebs. Vamos a darle vuelta al ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs, vamos a dejar por vuelta, produce, ¿cuántos NAT? 3. ¿Cuántos FAT? Y un GTP que cuenta técnicamente como una ATP. ¿Ya? Eso es por vuelta. Ahora vamos a poner aquí al lado. Por acetil-CoA. Me acuerdo que tenía una profe que hizo esa pregunta en la prueba y nos mató a todos. Por eso nunca más se me olvidó. Son 5 NAT. Entonces, te Un super FAT. pregunta. No creo que les pregunté que no soy tan bueno. Pero igual, súper pregunta. Por acetil. ¿Se dan cuenta? Tenemos por acetil, por vuelta. ¿Ya? Vamos a borrar estos métodos porque no nos confunden. ¿Ya? Entonces, sigamos con el... que es la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? La cadena transportadora de electrones. Sí, la voy a super para que se me fotos, no sé. La cadena transportadora de electrones es donde nosotros tomamos todos estos NAT y todos estos FAT que tenemos y los transformamos finalmente en energía. ¿Y qué tipo de energía? Energía potencial. ¿Ya? Como dijimos, los NAT y los FAT son moléculas que son ricas en electrones. ¿Ya? Electrones. Entonces aquí hay una reacción que nosotros no vamos a ver, ustedes la van a ver en bioquímica, que donde los electrones, los NAT y los FAT, dejan sus electrones en este complejo que está ubicado en la membrana interna de la mitocondria, que se conoce como el complejo de citocromo C. ¿Ya? Complejo citocromo C, que está compuesto por 4 complejos de proteínas distintos. Eso nos da en esa la última parte. Exacto, estos amigos de acá, de ahí está el citocromo C. ¿Ya? Entonces yo dejo mis electrones y estos electrones van a empezar a reducir al vecino, reduce al vecino, reduce el citocromo C, quien reduce al último complejo. No vamos a ver esto porque esto, verlo así sencillo, si que ustedes han tenido reacciones redox, es muy peludo. ¿Ya? Pero súper complejo. Entonces, de manera fácil de entenderlo, es que nosotros tenemos, ojo acá, por favor, ojo acá. La membrana interna, ¿ya? Y de estas reacciones están ocurriendo aquí adentro, ¿ok? Entonces tenemos los distintos complejos acá, ¿ok?
los 4 distintos complejos. En cada uno de los complejos yo voy pasando protones hacia adentro. Protones hacia adentro. ¿Ya? Y voy a ir cargando el espacio intermembrana con protones. ¿Se dan cuenta? Voy a producir una gradiente de protones a un lado de la membrana. Eso es lo único que me interesa de separar. Acá hay un montón de inhibidores que se utilizan comúnmente de uso médico. Lo van a ver más en bioquímica, cuando sepan qué hacen. ¿Ya? Y esos protones, ¿ya?, que salen de aquí, generan una gradiente. Ustedes saben súper bien que es una gradiente, ¿cierto? ¿Y esos protones en qué sentido van a querer moverse entonces? A favor de su gradiente. ¿Van a querer entrar o salir de la matriz? ¿Van a poder pasar libremente a través de la matriz? Son moléculas pequeñas, pero son cargadas. ¿Van a poder mover? No, se van a quedar ahí y van a hacer fuerza para poder pasar. Entonces van a estar ahí, a la vuelta. Existen un complejo. Pero bueno, antes que eso, completemos este bonito. ¿Ya? Tenemos entonces, todos estos FAT-NAT van a ir a atacar acá. ¿Ya? De acá vamos a tener, en la última parte, una proteína que se llama la ATP sintetasa, que va finalmente a generar ATP. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta de prueba? Profe, ¿cuál es la pregunta de prueba? La pregunta de prueba es que ¿qué hago yo con los protones? Yo lo hago pasar a través de la membrana, pero si lo hago pasar, una cosa que aprendimos de gradiente y lo aprendimos súper bien también, que me respondieron súper poco a la última pregunta, que yo tengo que deshacer el gradiente y formarlo de nuevo. ¿Qué es lo que hago yo para deshacer el gradiente? Neutralizo los protones. Uy, ¿y cómo neutralizo los protones? ¿Cómo se llama el proceso este? Respiración. ¿Y qué jugamos cuando respiramos? Exacto. Entonces vamos a tomar todos estos protones que están guachitos acá y los vamos a pegar oxígeno y los vamos a transformar en agua. ¿Cachai? Y el agua es el último, ahí está el agua. El agua es el último aceptor de electrones. El agua es el último aceptor de electrones y el agua es el último aceptor de electrones. Por eso es importante el agua, porque el oxígeno. Porque el último aceptor de electrones es el oxígeno. ¿Ya? ¿Quién es el último aceptor de electrones? El oxígeno. El oxígeno. Ah, el oxígeno es el que atrapa el electrón. Exacto, él va a recibir los electrones. Cuando se va a... Repítalo. El oxígeno va a ser el último aceptor de electrones. Oxígeno, último aceptor de electrones. Por el oxígeno más H2H más electrones se va a transformar en H2O. Y eso es lo que bota la mitocondria. ¿Está? Y eso es muy importante. Si ustedes no tienen oxígeno, esto no va a funcionar. ¿En qué se Sin transforma? oxígeno, esto no va a funcionar. ¿Está? ¿En qué se transforma? En agua. Si eso no tiene oxígeno, quería como en el proceso de acá, en la fermentación. Exacto. Sí, hasta ahí no. De hecho, hay muchas drogas que actúan a este nivel y se llaman agentes desacoplantes, que evitan que se formen y usted morís por asfixia. Por eso, ¿Una droga que te asfixia? sí, hay drogas que te asfixian. Ah. Ya, y aquí está la tabla de resumen, que es nuestra tabla de rendimiento. Va a quedar, ¿Todo eso formaba que el oxígeno? o sea, eso es el oxígeno para formar el agua. O sea, todo lo que dijo que el oxígeno más el... Sí, se transforma. H más electrón se transforma en Eso. Entonces, acá tenemos una tabla de resumen de energía, ya que es lo que nosotros producimos. Sí, con esto ya terminamos, deja cargar la última. Está corriendo la luz. Ah, queda una más. Ojo, entonces tenemos glicólisis, ya ocurre principalmente, ¿en dónde? ¿En qué parte de la célula ocurre la glicólisis? En el citoplasma o citosol, ¿cierto? No va a ocurrir aquí adentro, no va a ocurrir en la mitocondria.
No ocurre en la mitocondria, no ocurre en la mitocondria, no ocurre en la mitocondria. ¿Ya? ¿Ocurre también? En la mitocondria, ocurre en el citosol. ¿Ya? Y durante la glicólisis nosotros creamos 2 ATP, ¿ya? Y 2 NADH. Los NADH, ¿ya? Nosotros los podemos traducir acá, mejor aquí, NADH, ATP. Y un NADH, ¿cuántos ATP produce? 3 ATP. Muy bien. ¿Qué está hablando? Vamos a producir 2 NADH, por lo tanto va a producir 6 ATP. ¿Qué significa el 2 por? ¿Se entiende? Sí. En esta transformación, 2 por es que 2 moléculas. Ah, ¿Cachai? En este proceso de que le pasamos un electrón acá, ¿cachai? Si nosotros pudiéramos establecer una relación cuántica, es decir, cuántos de estos, cuántos de uno produce la necesaria para producir cuántos de estos, son 3. ¿Ya? 1 por 3. ¿Ya? Así que el ácido pirúvico pasa a la matriz mitocondrial, en la cadena de electrones hace esto, 6 ATP. El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, nosotros ya dijimos que se producen 1 ATP o 2 ATP. ¿Por qué aparece el 2 por en todos lados? ¿Por qué se le ocurre a ustedes que pueda aparecer el 2? ¿Ah? ¿No? No. Por los carbonos. 6 carbonos, 3 carbonos, 2 piruvatos y todo de aquí para allá por 2. Por eso vamos multiplicado por 2 todo. Porque estamos contabilizando por molécula de glucosa. ¿Ya? En el ciclo ácido cítrico, ahí están, y en total se producen 38 ATP. Volviendo a la pregunta de la compañera, si acaso la eficiencia de la producción de ATP cambiaba, sí cambia según la cantidad de azúcar que le ocurre. no eran 36 ATP. Entre 36 y 38. Eso es por la cantidad, hay un cálculo que tiene que ver con el traspaso de NAD a la mitocondria. Se gasta medio ATP entre medio. Entonces ahí, como por molécula, se ajusta a 36 y 38. Si uno consume más glucosa, más ATP genera. Exacto. Debe ser mal. Eso es malo. Energética. ¿Cuánta glucosa tiene una energética? Mira, vamos a la Mr. Big a la Aero. Voy a ver cuánta glucosa tiene una Mr. Big. Eso es jarabe con oxígeno. Sí, sí que lo es. Y la otra vía, y esto es simplemente como ejemplo, nuevamente no quiero que se lo aprendan, es que ustedes saben que si nosotros, volviendo al ejemplo de Aero, si nosotros consumimos mucho azúcar, ¿cachai? No nos vamos a mover, sino que gran parte de nuestro azúcar va a ir a parar, ¿cierto? Va a ir a parar aquí. Y eso nosotros lo obtenemos a partir del ácido graso. ¿Por qué guardamos energía como ácido graso y no como glucógeno? ¿Por qué no todo como glucógeno en nuestros músculos así? Y todo utilizar la energía, sino como grasa. ¿Por qué no la gastamos? Si la gastamos, si no. No, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué característica diferencia a los lípidos de los carbohidratos? Muy bien, los lípidos son hidrofóbicos, por lo tanto, guardar energía como lípido es mucho más eficiente. La grasa es mucho más compacta que el glicógeno. El glicógeno es una molécula más expandida, ¿cachai? Es mucho más hidratable, mientras que los lípidos son mucho más compactos, ¿cachai? Entonces nosotros no engordamos, ¿cachai? Nosotros cargamos kilos, ¿cachai? Estamos cargando kilos, ¿cachai? Y aquí, fíjense, producto de la oxidación de ácido graso, ya, de esta molécula de almacenamiento, nosotros entramos al ciclo a nivel de acetil-CoA. Es decir, entramos a este nivel, ¿se encuentra? Lípido, entramos a nivel de acetil-CoA. ¿Se encuentra? Eso, pues chiquillo. ¿Dudas? ¿Consultas? Para el miércoles. Para el miércoles, para el martes y para el viernes y para cualquier instante que ustedes me encuentren en la oficina o por WhatsApp, sobre tener el teléfono todo el tiempo pagado, pero tienen
mensajes, tienen todo el asunto para que no se queden con dudas. Estudien en la casa, ¿cachai? Y cuando tengan dudas, Profe, ¿cuándo va a ser? venimos a la resulta. El próximo martes 16:40 yo voy a subir hay una guía ya disponible, voy a subir otra con ejercicios tipo prueba, ¿ya? Y revisa en la casa. Eso viene No con... estuviste, no entendiste nada. Profe, mañana lo Sí, va a es ver. difícil, pero por No favor, tiene vamos. lista. Pero esa Ah, ¿la guía- lista está ahí? No, la... La guía me guía? falta un poquito, faltan un par de Pero esa cosas. que usted hace, no la hace, y va a ver la respuesta si está bien tomada, corrigiendo. ¿Quién tiene un pendrive? Yo. Te la paso tú. Por eso le pregunto. La guía. Porque la voy a subir, pero todavía no la termino. Profe, Pero les voy a subir la guía hasta como la ven, ¿ya? Se la entrego ahí mismo en la ayudantía o en la próxima semana. Oiga, profe, ¿para cuándo?